Hoy en día hay muchos expertos que se dedican a acompañar a niños y adolescentes que tienen déficit de atención, pero son pocos los que son expertos y también papás de niños con déficit de atención. El día de hoy vamos a hablar de este tema y vamos a mirar el déficit de atención desde los ojos de una experta, pero también desde los ojos de una mamá. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a hablar de un tema que me encanta. Les quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Les presento a Florencia Leaño. Flor es esposa y mamá de 4 hijos, algunos de ellos diagnosticados con déficit de atención e hiperactividad. Sus propias vivencias la llevaron a certificarse como coach especializada en trastorno de déficit de atención con hiperactividad por el Instituto JST en Estados Unidos, avalado por la International Coaching Federation. También es coach certificada en la metodología Colaboración para la Resolución de Problemas por Think Kids, programa de psiquiatría del Hospital de Massachusetts y fundadora de Conciencia TDAH. Florencia, bienvenida. Gracias, Andrea. Qué padre estar aquí contigo, de verdad, y compartir todo lo que nos mueve desde hace muchos años. Encantada, yo feliz de que hayas venido. Oye, Flor, y primero que nada me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia, ¿cómo llegaste a este mundo del déficit de atención? Cuéntanos. Bueno, pues lo dijiste un poco en la historia, pero fue pues por literal necesidad personal. Yo era mamá primeriza, ¿no? De un niño que, híjole, obviamente cuando te dan a tu niño dices, híjole, es el tesoro más grande del universo, ¿no? Los vemos como si fueran el Golden Glove más bonito del universo. Pero cuando me lo llevé a mi casa, yo sentía desde el inicio, ¿no? Que era un niño como súper reactivo, ¿no? Frente a cualquier estímulo, frente a la luz, frente a un ruidito, era casi imposible darle un biberón de corrido, era como muy reactivo, muy desesperado frente a la espera, ¿no? Frente a cualquier momento en el que no estuviera yo pendiente de sus necesidades, y luego, bueno, este pequeñito, yo no tenía con quién compararlo, entonces yo decía, bueno, pues así deben de ser los bebés, ¿no? O sea, debe de ser un niñito inquieto, un niñito. Entonces, pasó el tiempo, me embaracé por segunda vez de su hermana y, lo metí a una guardería, ¿no? Como para poder quedarme con la bebé. Y en la guardería, o sea, acto seguido, señora, ¿sí puede venir, por favor? Mire, su hijo muerde, su hijo pega, su hijo no controla su cuerpo, su hijo no usa su lenguaje, como si viniera de Harvard. Su hijo, no sé, no controla su cuerpito, se sale del salón, o sea, tenía como mucho síntomas, ahora de hiperactividad lo entiendo, pero de no poder frenar su propio cuerpo, ¿no? Le recomendamos que vaya a una terapia. Dije, este niño tiene 2 años, ¿cómo voy a ir a una terapia? ¿Qué le voy a decir? O sea, tenía 2 años, estaba en maternal. 2 años, ¿no? Entonces, empezamos a hacer pequeños cambios en casa, ponerle un poquito más de estimulación temprana para que pudiera, lo que nosotros sabíamos en ese momento, ¿no? O sea, realmente no teníamos nada de formación. Yo no vengo de una formación de psicología o de terapia. O sea, yo simplemente sabía lo que sabemos todas las mamás, ¿no? El libro de Duérmete, niño, y ya. Y listo. Punto, se acabó, ¿no? De la guardería me recomiendan, sentidamente, que busque un lugar donde tenga un patio grande y mi hijo pueda crecer. Así nos vamos a otro colegio, ¿no? Donde tienen un patio enorme y en ese colegio a las 2 semanas me empiezan otra vez a hablar. Señora, su hijo pega, su hijo muerde, su hijo no usa sus palabras, su hijo reta la autoridad, su hijo no está en el tapete sentado, su hijo sale al recreo y está como... Y yo decía, bueno, pues así también es en mi casa. ¿Qué quieres que haga? ¿No? O sea, la historia es que tú, con todo lo que tú sabes, me puedas ayudar. Y simplemente me derivaban, me decían, oye, pues llévalo a terapia, ¿no? Nosotros no podemos hacer mucho más en el colegio. Es un niño que tiene muchas conductas que desafían el estatus del salón. Híjole, bueno, pues, ¿qué me recomiendan? Me recomendaron un par, fui con una persona, duramos un par de citas, la verdad es que no nos encantaba, ¿no? Y a la hora que llego con la segunda persona que me recomendaron, empiezo a ver que es un especialista en
antes es que existía el Asperger, ¿no? Sí. Que estaba dentro del espectro autista, antes existía Asperger. Entonces, experto en autismo, experto en Asperger. Y yo decía, ¿por qué me habrán recomendado aquí? Bueno, pues nada, mi hijo se sentó en un corner, ¿no? Y jugó 40 minutos con unos cuadritos, mientras yo le platicaba por 8ª vez, ¿no? A esta persona, pues cómo se manifestaba mi hijo, cómo se veía, cómo experimentaba la vida, Y esta persona volteó y me dijo, su hijo tiene trastorno del espectro autista, Asperger. Y yo, ok, ok, doctor, sí. La verdad no me suena. ¿Sabías qué era eso? Trastorno del espectro autista. Bueno, yo me imaginaba algo totalmente fuera de este mundo, ¿no? O sea, tampoco conocía, pero no me parecía que los síntomas de este pequeñito, no sabía nada, ¿eh? Bueno, ese fue como el primer diagnóstico fuertísimo. Me fui a mi casa, investigué un poco y dije, híjole, no me parece. O sea, mi hijo sí tiene la capacidad de voltear a ver a las personas a los ojos, sí tiene la capacidad, no tiene como muchos de los síntomas que estoy leyendo aquí, ¿no? Entonces, total, le marco al médico, le digo, gracias por tu opinión, la verdad es que voy a continuar en mi búsqueda, o sea, no reagendes. Esto llegó al kinder y del kinder me dijeron, es que no es posible que no cooperes, ¿no? Necesitas llevarlo con este especialista. Les dije, no los voy a llevar. Mi hijo no tiene trastorno del espectro autista. Bueno, para no hacerte la corta, terminamos en un rompimiento con ese kinder y tuvimos que cambiarlo por 3ª vez. ¡Ay, Flor! Lo cambiamos a un colegio que tiene un programa un poquito más amplio, un poquito más como más conocimiento de temas de neurodivergencia, porque yo ya empezaba a tener como esta inquietud, ¿no? A ver, no tiene trastorno del espectro autista, pero tiene algo. O sea, mi hijo sí es distinto. Entonces, en este colegio, igual, 2 semanas y pasaba lo mismo. Pero las maestras con un poquito más como de preparación intentaban diferentes estrategias en el aula para poderlo moderar, ¿no? Llegó pandemia. Entonces, en pandemia salimos del colegio, por temas de idioma y por muchas cosas en línea, era imposible tenerlo pegado a la computadora. Entonces hicimos literal homeschooling y mi hijo se dedicaba a plantar papayas y a contar frijoles y a pegar papelitos y la verdad fuimos bien felices. ¿Qué edad tenía tu hijo para ese entonces? ¿Como 3? No, en pandemia tenía como unos 6. Ah, ya había pasado 6, 7. Ya estaba en primaria. Entonces, tuvimos ese tiempo y luego empezamos a regresar a clases. Nosotros no estábamos convencidos de que regresar al otro colegio. Entonces tuvimos un colegio intermedio. Bueno, realmente la travesía primero de colegios y luego de especialistas durante todos esos, porque evidentemente me seguían como derivando a terapias, ¿no? Me decían, es que este niño necesita más, necesita diferente, necesita no sé qué. Hasta que, Andy, las conductas de Mariano empezaron a ser tan disruptivas. A ver, siempre fueron como complejas, siempre fueron muy difíciles de entender. O sea, sí como familia te descolocas, sí como familia dices, híjole, o sea, no tengo tanta energía como para cubrir sus necesidades, pero estaré yo mal, o sea, nunca dejas de dudar, pero tampoco habíamos llegado a un diagnóstico que nos satisfajera, o como se diga. Hasta que un día de verdad nos dio una super crisis, o sea, donde yo dije, enough. O sea, realmente lo que necesitamos es un diagnóstico. Y nos animamos, o sea, literal, reunimos todos los recursos que teníamos, papás, tíos, primos, esto, lo otro, knowledge, todo lo que teníamos y nos fuimos a una clínica en otro país, ¿no? Ahí le diagnosticaron y no solamente le dijeron que tenía déficit de atención y el endofenotipo de déficit de atención que tenía, que se llama anillo de fuego, sino que además nos diagnosticaron con otra condición que se llama DMDD, ¿no? Trastorno de disregulación emocional. Es algo relativamente nuevo. El trastorno de desregulación emocional se cataloga como trastorno en 2013. Entonces, como es tan nuevo, los médicos en México lo confundían con trastorno generalizado de ansiedad, o lo confundían con bipolaridad, o lo confundían con oposicionismo desafiante, o incluso hubo terapeutas que nos decían, no, su hijo no tiene nada. Lo que pasa es que ustedes
tienen un matrimonio tan extraño, tan disruptivo, o sea, como no hay límites, como no hay seguridad, como no hay... Por eso su hijo se comporta como se comporta. En ese momento, esa aseveración me cayó como piedra en el hígado, No, imagínate, ¿sabes? claro. Porque te contrapuntean con la única persona que está a tu lado como para, híjole. Oye, que si no había problemas, empiezan los problemas. Exacto, ¿no? Y realmente era bien difícil, o sea, Sí, claro. el matrimonio sufrió y sufre muchísimo, ¿no? Sí. Y ya después fíjate que fui leyendo diferentes, bueno, no me adelanto. ¿Llegas al diagnóstico? No me adelanto. Llego al diagnóstico, nos diagnostican con déficit de atención y trastorno de desregulación del estado anímico. Y estando fuera de México, me doy cuenta de que tengo que regresar, ¿no? Oye, voy a tener que regresar. Y la verdad es que los 11 doctores con los que había ido y las 9 medicinas que me habían dado, que fue un camino larguísimo. O sea, nosotros llegamos a este diagnóstico como a los 9 años de Mariano. Entonces, habíamos pasado desde los 2 hasta los 9 buscando respuestas y había sido súper, súper, súper difícil. Te puedo decir que para todo el mundo, ¿no? O sea, muy complicado. Entonces, yo sabía que iba a regresar a México con los mismos recursos que yo tenía y dije, me lo tengo que tomar personal. Entonces me lo tomé súper personal, tomé postura en ese momento y me puse a estudiar, pero como loca. O sea, acerca de DMDD, acerca de déficit de atención y acerca de todo lo que rodea estas condiciones, porque ya lo platicaremos, ¿no? Hay muchas que se llaman coocurrencias o comorbilidades que suceden alrededor del déficit de atención. Entonces me puse a estudiar como loca hasta que un par de años después, platicando con las mamás de los compañeros del colegio, me dicen, oye, qué increíble, ¿cómo que tu hijo tiene déficit de atención? ¿Y cómo lo tratas? ¿Y cómo le haces? Oye, sabes un montón, danos un curso. Y yo soy, wait a second, ajá, yo solo soy mamá, ¿no? Okay. No soy terapeuta, no soy esto, no soy lo otro, no, o sea, nada, yo solo soy mamá. No, por favor, danos un curso. Y así se me vino como este eureka moment de que, híjole, a lo mejor puedo ayudar no solamente a mi hijo, sino también a muchas familias que viven lo mismo que yo estoy viviendo. Y a lo mejor desde otra postura, ¿no? No era la postura del psiquiatra, que tiene un papel muy importante en el tratamiento. Tampoco era el terapeuta, ¿no? Que también tiene un importante papel. Tampoco era el maestro, que tiene un importante lugar. Tampoco era solo la mamá, ¿no? Porque las mamás tenemos y los papás tenemos un lugar fundamental. Y encontré la figura de coach. El coach es esta persona que se sienta en la sala de tu casa y te acompaña con palabras como las que tú usarías, con esta, o sea, con mucha ciencia, pero a la vez con mucha paciencia, ¿no? O sea, todo lo que... Claro, y experiencia propia. Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que se fueron conjuntando cosas bien valiosas. Mi experiencia como mamá, mi experiencia ahora como coach, y mi experiencia como esposa. Porque al final, el déficit de atención normalmente, o sea, tiene un 70-80% de heredabilidad, ¿no? Muchísimo. Entonces, siendo un factor tan alto, yo decía, claramente no soy yo la del TDAH, ¿no? O sea, yo tengo otras muchas características, ¿no? Muy propias de mi mente. Pero, o sea, por ejemplo, tengo TOC, ¿no? Soy súper obsesiva, súper obsesiva, o sea, pero no tengo déficit de atención. Y a mí esa parte me quedaba clara, y entonces al ver a mi marido dije, we got a winner. Ajá, ¿no? O sea, si no soy yo, entonces... Sí. Entonces, digo, sí era claro, ¿no? Que sucedía. ¿Y si tiene déficit de atención? Sí tiene déficit de atención, está diagnosticado como tal, empezó un tratamiento. Ok. Y ha sido como esta mezcla bien interesante. Que me ha... ¡Qué padre! Sí. O sea, qué padre que comentas que tu marido, porque pasa muchísimo esto, cuando detectan a un niño, cuando, no sé, cualquier trastorno del neurodesarrollo, pues muchas veces se voltea a ver a los papás buscando este factor genético. Y sí, hay muchos papás que me dicen, yo era así, a mí me pasaba. Pero claro, cuando yo, papá, fui niño, pues nadie lo diagnosticaba, no había suficiente información y no todos los papás se animan a darse tratamiento. O sea, tu marido se animó. Es que, ¿sabes una cosa? Digo, yo creo que fue también empuje de mi parte, ¿no? Como que empujarlo un poco a decir. Pero yo creo que esto que acabas de decir, Andy, es bien importante porque siempre hay dos lados de la historia, ¿no? O sea, una persona que se vio tan vulnerada, que se vio tan impedida, que vio que estas características de su
neurodivergencia le provocaban tantos problemas que se vio lastimada, herida, dolida, rechazada, tal, y que de repente empieza a escuchar esta historia y dice, estoy viendo la luz, ¿sabes? O sea, se sienten de verdad rescatadas de una realidad que nunca nadie les había dicho que era tan debilitante. O está la persona, que también existen, los papás que, endurecidos un poco por esta vida, por este rechazo, por esta imposibilidad de llevar tu vida adelante, por estos fracasos constantes, por todo lo que sucede, ¿no? Depresión, ansiedad, muchas cosas que suceden alrededor del TDAH, eso, ¿no? Como que endurece la coraza y dice, yo era idéntico, toughen up, ¿no? Como que, dale niño, o sea, aquí no pasa nada, estás exagerando, tu señora, ¿sabes? Entonces... Si yo lo logré, tú lo tienes que lograr y cosas así, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, híjole, para ambas extremos, el escuchar información como esta, el verte en un podcast, el verte reflejada, ¿no? Con una mamá que es como tú dices, I wonder, es lo interesante. Oye, Florencia, ¿y tú con esta experiencia que ya tienes acompañando como coach a las familias, a los papás, cuáles pudieras decir, y un poco ya nos los platicabas, que son los mayores retos a los que se enfrentan las familias cuando hay un diagnóstico de déficit de atención? Mira, la realidad es que, y esto lo dicen prácticamente todos los terapeutas, es que cuando conoces un niño con déficit de atención o con trastorno del espectro autista o con cualquier neurodivergencia, conoces a un niño. O sea, cada uno es distinto. Exacto. Entonces, los retos de cada casa son súper diferentes. Porque además, y esto es mi visión muy particular, de hecho estoy escribiendo un libro acerca de esto. ¡Ay, qué emoción! ¡Felicidades! Sí. O sea, ya que salga, vienes al podcast y lo presentas. Sí. Mi visión se parece mucho, ahora después de cierto tiempo y de investigar y de leer mucho, a la de Gabor Maté. Este psicólogo canadiense nos dice, o creo que es psiquiatra, bueno, whatever. Nos dice, ¿no? que evidentemente el déficit de atención tiene lo suyo de neurobiológico, de genético, pero que existe un componente medioambiental muy importante. Por eso te decía que al principio el comentario de que tu marido y tú se llevan fatal me cayó en el hígado, pero ya después, haciendo esta profunda reflexión, sí es verdad, y no juzgo a nadie, que nuestras casas TDAH, nuestros hogares neurodivergentes, tienen lo suyo de neurótico. Tienen lo suyo de distinto, tienen lo suyo de estrés muy fuerte, el cual por alguna razón los niños con este tipo de neurodivergencias no saben manejar. Y entonces, sí es verdad que las adecuaciones y las modificaciones que haces en casa son fundamentales para que los síntomas de todos estos chavitos neurodivergentes se aminoren. A ver, ¿por qué te digo esto? Porque evidentemente cada casa tendrá sus retos. Pero uno de los retos más importantes, que por lo menos ha sido así en mi casa, ha sido el tema de la regulación de las emociones. En la definición de déficit de atención, André, tú bien lo sabes, no viene en ningún momento en el libro, o sea, en el DSM-5, en el manual de los psiquiatras, nada que ver con la regulación emocional. Nos habla de que es un trastorno de la neurobiología en donde se pueden identificar hiperactividad, que puede ser cognitiva o motriz, ¿no? Nos habla de que hay una inatención, ¿no? O desatención, o falta de atención, o un trastorno de la atención evidente, y que existe impulsividad. Nos habla de estos 3 síntomas. Es una triada en donde puede estar todos, o no todos, o algunos, y en diferentes escalas, ¿no? En diferentes, es como un gradiente. Ahora, no nos habla nada de las emociones, pero para mí y para todas las mamás que han llegado a mi práctica, el reto más grueso es lidiar con la parte emocional. ¿Por qué? Porque todos los chavitos y niñas, ¿no? que tienen TDAH tienen una característica, ¿no? En donde tienen una hiperexcitabilidad de las emociones. Esto no quiere decir que siempre sea hacia arriba. También pueden tener una hipoexcitabilidad de las emociones. Entonces, de repente ves a niños que sienten mucho, que reaccionan demasiado, que
que son hipersensibles frente a todos los estímulos del medio, o de repente ves, y sobre todo en el TDAH de mujeres, a niñas que se excluyen de la ecuación, que no se presentan, que no se defienden, que quieren parecer siempre perfectas, que enmascaran sus síntomas, que tienen como síndrome del impostor todo el tiempo. Entonces, toda la parte de manejo emocional, que ellos la tienen, así como la parte atencional, la parte emocional está inmadura y rezagada, la gestión de la emoción, para mí ha sido lo más difícil. Porque de alguna manera se conecta con las emociones propias y entonces tienes a papás con muchísima culpa, explotando todo el tiempo, sin poder conectar, sin poder generar un vínculo con sus hijas y dicen, es que mi hija se le pasa en el iPad en el cuarto, o sea, no hay forma de que la pueda sacar. Y la niñita está tratando de regular sus propias emociones. ¿O qué crees? Mi hijo se la pasa procrastinando y lo quiero sacar del sillón todo el tiempo, ¿no? A nalgadas. Y no hay forma, porque esa es su forma de regular las emociones. O sea, al final la procrastinación tiene más que ver con las emociones que con el hábito en sí del manejo del tiempo. Entonces, hablando de retos, yo creo que uno de los retos más grandes para mí ha sido, y para la mayoría de las mamás que llegan y papás que llegan a mi práctica, ha sido el tema de las emociones, ¿no? Y justamente una de las cosas que a mí más me ha servido para regular estas emociones, digo, hay dos formas, ¿no? Dicen que hay top-down y bottom-up, ¿no? Una regulación ascendente y otra regulación descendente. A mí, por mi personalidad, me sirve muchísimo racionalizar las cosas y darles un sentido. Y a la hora que le metes ciencia a la vida de estas familias y les explicas que el déficit de atención no es culpa de su hijo, que si pudiera lo haría distinto, que es un tema de autogestión, que es un tema neurobiológico, que es un tema neuroquímico. A la hora que les empiezo a explicar todo, los ojitos de las mamás se pelan y me dicen, no lo puedo creer, ahora puedo ver diferente a mi hijo. Claro, ven la luz, ven otro mundo distinto. ¿Cómo? O sea, ¿de verdad? No es su culpa, de verdad no me está manipulando, de verdad no es flojo, de verdad no es malo, de verdad no es... No me quiere volver loca, no quiere... ¿Sabes? O sea, sí. hay respuesta, hay posibilidad y les digo, claro. Entonces, esa información, esa ciencia, para mí te digo que soy súper racional, me servía muchísimo para gestionar la emoción. Ahora, hay otras muchas estrategias que podemos utilizar, que ahí entra el coach, ¿no? Te da miles de estrategias para poder regular tu propia emoción como mamá y la emoción de tus niños con déficit de atención y además las de los hermanos, que es otra faena, ¿no? Que también entran dentro de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, estrategias, la que a mí más me gusta, que me fascina esta estrategia para la regulación emocional, se llama RRR. ¿La has escuchado? No, a ver. Regula, relaciona, razona. Ok. Las mamás frente a un berrinche, normalmente llegamos y, a ver, ¿qué pasó? Cuenta, a ver, espera, ¿qué pasa? ¿No? Y queremos razonar primero. Con un cerebro que está totalmente hijacked, ¿no? Está secuestrado este cerebro por la emoción. Entonces, la estrategia es al revés. Primero es regular. Entonces, regulamos con respiración, regulamos con tantita agua en las manos, regulamos con tantita agua en la cara, regulamos con una pequeña caminata por la naturaleza, regulamos con cambiando de tema, contando del 5 al 0. O sea, hay muchas estrategias para empezar a regular, ¿no? Luego empieza, ya que lo ves, ya sabes, como pasando ese momento duro de la emoción tan fuerte, empiezas a relacionar. Entonces le dices, ¿sabes qué? Te entiendo, amor. Te entiendo muchísimo. Y ¿sabes una cosa? No te tengo miedo. No me voy a ir. Estoy a tu lado. Puedes contar conmigo. Aquí estoy. ¿Quieres un abrazo? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a pasar esto? A mí también me pasa. Me choca que me pase esto. Entonces empiezas a relacionar y su sistema de alerta, sistema de alarma, ¿no? Neurobiológico empieza a callarse. Y luego puedes razonar. Y bueno, así hay muchísimas estrategias. Me encantó. O sea, nunca la había escuchado con estos nombres, pero es algo al final del día que yo trabajo mucho, ¿no? Primero se entra por validar. O sea, validar la emoción, que es esto que tú dices. Después darle estrategias de cómo puede regularse. Porque ni siquiera te escuchan cuando los niños están con un cerebro emocional encendido. Me gusta mucho hablar de los 3 cerebros. El cerebro reptiliano, el emocional y el racional. Entonces digo,
Si tu hijo está en un desborde emocional, tienes que empezar por el cerebro emocional, que se apague un poco y puede entrar el racional, la razón. Exactamente. Me encantó estas 3 R's. Lo voy a usar también. Regula, relaciona, razona. Regula, relaciona, razona. Oye, Flor, hablabas ahorita del tema ambiental, que también es importante. Y tú has acompañado a muchas familias. Me gustaría que nos platicaras cuáles crees que son los peores hábitos que pueden tener las familias con un hijo con déficit de atención. A ver, te digo, creo que cada familia tiene que hacer su propio laboratorio. Ya te contaré un poco de lo que hace Conciencia TDA, pero a ver, hay libros que efectivamente, ¿no? Como por ejemplo, uno que me encanta de Edward Hallowell es ADHD 2.0, ¿no? O Déficit de Atención 2.0 o Driven to Destruction, ¿no? Que es del mismo autor. Bueno, este autor normalmente te dice que una casa con déficit de atención tiende a ser una casa caótica, ¿no? Porque el caos que se lleva por dentro se expresa por fuera. Se manifiesta. Entonces, él propone siempre y para todo orden, ¿no? Gestión de el tiempo, por ejemplo. Entonces, voy a gestionar primero el horario. Voy a tener una agenda. Voy a tener eso. No, importantísimo. Como mamá, para tus hijos, en la pareja, o sea, es básico. Sí. Entonces, él te propone, ¿no? Tener siempre un horario en donde tu hijo además tenga mucha predictibilidad de lo que va a suceder después y que no sea esta mamá la que todo el tiempo está provocando que se muevan. Porque entonces un niño que de alguna manera pudiera ser oposicionista o puede ser un poquito más hipersensible, pues entonces sabe que si se opone a mamá y que si pelea a mamá, logrará algo. Aquí es un horario que está impreso, está en la puerta de mi casa. ¿Qué sigue? Tú ve a tu horario, ¿no? Entonces, ahí dice. Exactamente, ahí dice. Claro. Él es el culpable. Sí, entonces, no soy yo, no te pelees conmigo. Exactamente. Que te estoy como arreando todo el día. Exactamente, claro, ¿no? Claro. Entonces, él propone siempre un horario, propone siempre enseñarles a llevar una agenda, ¿no? Okay. Que es la manifestación más como down to earth del propio horario, ¿no? El horario es como el general y luego ya el día a día se lleva en una agenda, que normalmente ya no enseñamos a nuestros hijos a llevar una agenda, a lo mejor todo lo tenemos digital. Pero bueno, como sea el formato, lo importante es que ellos lleven un propio control de su tiempo. Luego, por ejemplo, propone reglas de la casa, ¿no? Porque muchas veces somos papá y mamá quienes estamos todo el tiempo, esto no se hace, esto sí se hace, y eso, de alguna manera, para nuestros hijos que no tienen tanto, o sea, que pudieran no tener tanto orden y tanta función ejecutiva, ¿no? Los puede empezar a desregular. Entonces, si ellos saben que tienen 2 reglas que tienen que ver con la economía de la casa, 2 reglas que tengan que ver con la formación académica, 2 reglas que tengan que ver con el uso de los recursos, con la contribución en casa, ¿sabes? Sí, no tienen que ser demasiadas. Te pongo un ejemplo tontísimo, que esto nos ha funcionado desde que mis hijos son píldoras, ¿no? Nos peleábamos muchísimo porque les comprara. Mamá me compras, mamá me compras, mamá me compras, mamá me compras. Y, ¿no? Esta necesidad insaciable, a ver, que también tiene que ver con una generación de dopamina, ¿no? La compra y el adquirir algo te da ese rush de dopamina. Bueno, entonces era muy marcado en mi casa. O sea, me compras. Y era un pleito constante. Hasta que el día que empezamos a formular nuestras propias reglas, dijimos, en nuestra casa se compra una vez a la semana un viernes. Le pusimos viernes, ¿no? Tu viernes. El viernes son X pesos, ¿no? 50, 100, 150, lo que sea que quepa en tu casa, pero solo los viernes. Entonces ya volteaban hace cuánto un martes y me decían, ma, llévame al Oxxo porque quiero. Hoy ¿Es viernes? Ya nada más volteaba, yo le decía, ¿es viernes? Zip, se acabó el pleito, ¿sabes? Entonces, las normas de la casa son bien importantes. Son fantásticas. Y, por lo tanto, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿cuáles son los hábitos malos? Que todo dependa de mamá o de papá, ¿no? Que seas tú la que pones reglas, dictas horarios, lleves a unos, lleves a otros y motives. O sea, a ver, nosotros sabemos, bueno, una vez que te formes en este tema del déficit de atención, vas a saber que no es una cuestión de voluntad muchas veces. Exacto. No es una cuestión de que quieran o no quieran hacer las cosas, sino que realmente carecen de alguna habilidad para poder enfrentarse de manera adaptativa a ese reto que tienen enfrente. Entonces, muchas veces cuando
las habilidades no son suficientes, las reglas no están suficientemente claras o dependen de, ya sabes, como las mamás estemos, ¿no? De hormonas, si te fue bien en el día hormonas, o no, sube y baja y no sé qué y tal. Hay una impredictibilidad enorme. Claro. Entonces, ese caos, ¿no? Que no se gestiona en casa de manera adecuada, se vuelve estrés. Y cuando hay un elevado nivel de estrés en las casas, todo se descoloca. Se pierde más el nivel atencional, se pierde más, obviamente, la calma motriz, la calma cognitiva, se pierde el sueño, se pierden los hábitos, se pierden. Entonces, sí es bien recomendable, pues eso, ¿no? Tener herramientas y un andamiaje suficiente para que la casa sea un lugar ordenado, seguro, tranquilo. Oye, Florencia, ¿cuáles son los tips más importantes que tú le has dado a los papás que han ido contigo? Que ahorita los papás que te están escuchando, saquen libreta, tomen nota. Que, digo, ahorita nos decías muchos, o sea, el tema de la agenda, que lo lleven ellos, el tema que, claro, si están muy pequeñitos les puedes ir ayudando, pero en cuanto ellos ya pueden llevar su agenda, el tema de tener horarios que se vean, o sea, estamos haciendo alusión a que se ven, a que tú ves, y el tema de poner reglas, o sea, son cosas que, por ejemplo, yo recomiendo a todos los papás. A todo el mundo. A todos. O sea, si llega un papá conmigo, Andrea, mi hijo está haciendo demasiados berrinches, tienes reglas, tienes buenos horarios, hay estructura en casa, y aunque sea neurotípico, ¿no? O sea, que no tiene ningún trastorno. Entonces, además de estos, ¿hay algún tip que tú les hayas dado a los papás? Por ejemplo, con el tema emocional. Me parece bien importante que has estado hablando del tema emocional, que es verdad que se habla poco del tema emocional que acompaña a los niños que tienen déficit de atención. Ahorita nos diste una estrategia buenísima. ¿Hay algún otro tip que nos pudieras compartir? A ver, en realidad, André, no me atrevería a decirte un tip. O sea, a ver, como se trata realmente el déficit de atención no es de tips. O sea, a ver, me gustaría muchísimo poderte responder, claro. Sí, y que hubiera un 1, 2, 3, 4. Sí. Pero la realidad es que si yo te diera un tip, o 2 o 3, trivializaría a tal grado el diagnóstico de TDA que sería injusto para todas las mamás que lo viven. O sea, yo ya me cansé de ver estos TikToks de que tienes un hijo con TDA, que duerma, que coma, que y tú, neta, no me hagas esto, porque no es así de fácil, no es así de sencillo. En mi casa lo vivimos difícil, todo nos cuesta el doble, el triple, el cuádruple, las calificaciones, el deporte, la dormida. O sea, no hay un tip. Me encantó. Perdón, no hay un tip. Claro. Y a ver, entonces, ¿cuál sí es la cara de la moneda que hay que voltear a ver? A ver, esto se trata con algo que se llama tratamiento multimodal. Y más allá que ser, ¿cómo te diría? O sea, no por simple es sencillo, es complejo, ¿no? Tienes que integrar para si tienes una familia neurodivergente donde 1, 2 o 3 miembros tienen déficit de atención o cualquier otro tema de neurodivergencia, lo primero que tendrías que hacer al buscar un diagnóstico con algún psiquiatra, ¿no? Es que veas qué tan compatible es el tema de la farmacología en tu casa, ¿no? Hay papás que me dicen, ni de broma, o sea, no hay forma, yo me voy por todo, por chochos, por homeopatía, por lodoterapia, por salud. Gracias. O sea, por cualquier otra cosa, pero fármacos no. Hay mucha resistencia todavía a los fármacos. Mucha. Desinformación, muchos tabúes, muchas, ¿no? Y es comprensible. O sea, entonces, lo primero que yo te diría es que la familia tiene que tomar postura, ¿no? Frente a lo que piensen ellos de los fármacos. La evidencia ahí está, ¿no? La evidencia sí nos dice que en el 70% de los casos de déficit de atención, la medicina funciona y funciona bien. Me encanta que lo hayas dicho. Además, no es el mismo medicamento de hace 30 años. No es lo mismo. O sea, eso yo les digo mucho a los papás, no es lo mismo, no es la misma medicina la que se está dando ahorita. Y tengo muchísimos tips en mis cursos, la verdad, porque yo misma viví la resistencia, y yo misma viví las malas decisiones, y yo misma viví la soledad que se vive al llegar con un médico. Tengo muchos tips para tomar medicamento. Entonces, lo primero es el tema de medicina. Lo segundo es el tema de terapia o coaching, ¿no? O sea, aquí yo sí diría, muchas veces cuando existe
un sistema familiar complejo, donde sí existe mucho caos, donde se ha hecho mucho daño, donde hay mucho dolor, donde la terapia sistémico familiar pudiera realmente gestar diferencias importantes, yo sí te diría, váyanse por una terapia. Uh-huh. Pero si es una familia relativamente funcional, donde se trate de ver al individuo, capacitarlo, habilitarlo, hablarle de su déficit de atención, darle psicoeducación, un coach perfectamente te puede ayudar. Hay una cosita que yo, y no estoy hablando en contra de ningún terapeuta, pero yo particularmente viví y por eso me hace sentido el coaching. Yo me acordaba que sacaban a mi hijo de su entorno, ¿no? Social, familiar, escolar, tal, y estando en el despacho del terapeuta, era un niño extraordinario. Perfecto. O sea, de fucking piezas. Claro. Y yo decía, pero así no se porta en mi casa. Ajá. Ni en la pero escuela, así no, este no es en mi, te está, o sea, timando. Ya sabes, yo le decía al doctor, es que así no se porta. Entonces, el aislar a uno de estos niños, porque ellos, they thrive, o sea, ellos les sirve muchísimo este personaje sombra, ¿no? Esta persona adulta que les corregule. Entonces, obviamente, estando en un espacio donde sienten corregulación, donde nada les frustra, donde tal, la verdad es que yo no veía muchos frutos de la terapia, ¿sí? Y entonces, empecé a ver que los verdaderos cambios se daban cuando los padres nos educábamos. Uh-huh. O sea, cuando de verdad los papás empezábamos a voltearnos a ver a nosotros y veíamos que la falta de límites provocaba tal cosa, que la comunicación asertiva con ellos provocaba tal cosa, que la rivalidad entre hermanos provocaba... Y verdaderamente también influyen los síntomas del déficit de atención, ahí es donde vi cambios tremendos. Pero tremendos. Sí. Claro que la terapia y el coaching tienen su espacio, pero te juro que, sobre todo para niños y early teens, uh-huh, la formación de los padres y el involucrar a los padres y el explicarles cómo son ellos partes de la ecuación cambia totalmente. Todo. Entonces, claro, farmacología, terapia y coaching, psicoeducación de padres, y luego están todas las modificaciones que tenemos que hacer que no tienen los suyos, o sea, son bastante complejas. Hay que hacer modificaciones para lograr una higiene de sueño, porque estos niños tienen, dependiendo de la etapa madurativa, pero muchos temas de sueño, ¿no? Uh-huh. Apneas del sueño, terrores nocturnos, problemas para quedarse dormidos, problemas para despertar, ¿no? Y estar en vigilia, suficientemente alertas. O sea, hay muchos retos, ¿no? Que tienen que ver con su reloj circadiano y con muchas cosas. Entonces tenemos que hacer modificaciones en sueño, modificaciones en alimentación, claro, ¿no? Es importantísimo ver cómo en algunas dietas de eliminación, cuando empiezas a eliminar, por ejemplo, azúcares, ciertos alimentos, tintas, por supuesto, grasas saturadas, empiezas a ver cómo funciona. O sea, cómo su regulación emocional empieza a ser mucho mayor, cómo su autogestión, cómo la gestión de impulsos, cómo su atención empieza a mejorar. Entonces, modificaciones alimentarias. Fíjate que justo tuve de invitada a una nutrióloga, uh-huh, que ella trabaja con niños que están diagnosticados con déficit de atención. Ya. Y ella hace todos los cambios nutricionales. Vayan a ver ese episodio si no lo han visto, con Carla Cota y con Marifer Inestrosa, con ellas, y platicábamos justo este tema. Ella como nutrióloga hace estas dietas. Sí. O sea, y hay muchísimas cosas que podemos hacer, uh-huh, desde esta base de la alimentación limpia, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Debemos de hacer modificaciones escolares, por ejemplo, ¿no? Sé que tu siguiente pregunta seguramente tendrá que ver algo con... Justo te iba a preguntar con las escuelas, ¿no? ¿Qué retos están enfrentando hoy, Flor? Porque ese es otro tema, o sea, me encanta ver en las escuelas, yo trabajo en escuelas, como tú sabes, me fascina el trabajo en colegios, en preescolares principalmente, y las maestras le entran, o sea, venga, sí, me interesa, me gusta, pero luego pero no sé, pero qué hago, pero cómo le hago, pero cómo acompaño. Yeah. Entonces, ¿qué retos ves tú ahorita con Muy este difícil. Tema escolar? O sea, yo creo que, si frente a alguien me quito el sombrero es frente a las maestras, porque tienen grupos enormes. Sí. O sea, son 30 alumnos, 25 alumnos, ¿no? La estadística es que el 8-9% de nuestros niños mexicanos tienen solo déficit de atención. Ya no te estoy hablando de otras neurodivergencias, ya no te estoy hablando de conductas desafiantes, ya no te estoy hablando de otras cosas. El 8%
son 2 niños en un salón, 2.4 niños en un salón de 30. Entonces, solo con déficit de atención, solo como tú bien TDA, dices. Luego solo está el con otro TDA, alumnito, ¿no? que tiene dislexia, luego está el otro alumnito dentro del espectro autista. Luego, y que sí. trae situaciones familiares complejísimas, ¿no? Sí, y que sí. está conduciéndose de manera como muy disruptiva. Entonces, a ver, primero decirles que tienen un tremendo trabajo. Segundo, a ver, y esta es una propuesta que te puede volar la cabeza. Yo la traigo y la verdad es que no sé cómo darle una voz más grande. Es una teoría que yo tengo y que es increíblemente disruptiva. La vamos a sacar el día de hoy aquí. Venga, en este podcast, en exclusiva, me encanta. En exclusiva, pero fíjate bien. A ver, cuéntanos. Yo, cuando hablo de la formación de los chavitos con déficit de atención y de qué les hace brillar, ¿sabes? De qué les hace llegar a ser o a expresar todo su potencial, tal. Y se lo explico a una mamá de un niño neurodivergente, me dice, te la compro. Uh-huh. ¿Cómo? Eso haces con tu niño TDA, pero mi niño también lo necesita, aunque no tenga déficit de atención. Uh-huh. A ver, estamos hablando, fíjate bien, horarios for everyone, ¿no? Exacto. Todo el mundo necesita horarios, todo el mundo necesita reglas, todo el mundo necesita límites, todo el mundo necesita agendas. Todo el mundo necesita, y esta es una de las estrategias importantes para formar niños con déficit de atención, ellos tienen como característica un sistema nervioso basado en intereses. Esto quiere decir que lo que les interesa, lo que les apasiona, lo que les provoca muchas emociones, lo que incluso les atemoriza, ¿sabes? Todo lo que capte su foco atencional de manera profunda será aquello que atiendan, ¿sí? Todo lo que se salga de su interés no les interesa. Uh-huh. Si la materia de matemáticas la enseñan, sin criticar a nadie, pero con la metodología de la prehistoria, el niño, o sea... dormido, totalmente desconectado. O sea, el neurotípico y el neurodivergente, ¿sabes? O sea, se va a desconectar. Su sistema de go, no go, o sea, de plano se va a desconectar. Y entonces la distractibilidad, la inatención se hace mucho más grande. Entonces... dado que estos niños tienen un sistema nervioso basado en intereses, la forma de educar, la forma de aprender es justamente, ¿no? Basándote en sus fortalezas, en sus talentos natos. Y es una metodología en donde de sus talentos natos, de conocer cuáles son sus verdaderas, sus fuertes características, ¿no? Sus intereses que pueden ser kinestésicos, pueden ser lógico-matemáticos, pueden ser intrapersonales, pueden ser interpersonales, o sea, cualquiera que sean sus talentos, de ahí la apuesta es desarrollarlos en grandes fortalezas, ¿no? Entonces, ¿dónde viene la propuesta disruptiva, Florencia? Si nosotros, en vez de tener un modelo que integrara, ¿no?, que ahora le dicen inclusión o integración, uh-huh, a los niños neurodivergentes en un ambiente neurotípico que al final acaba siendo una asimilación, uh-huh, ¿sí? O sea, no es como que les den un espacio para que ellos saquen sus grandes... Al final lo que necesitan es que se asimilen al grupo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Por qué no buscar que la norma sea la educación neurodivergente? Es una propuesta súper disruptiva. ¿Estás de acuerdo? Pero me encanta. Proponer que todos los niños, y esto lo hace Acton Academy, no sé si has oído del modelo de Acton Academy, pero no. es o sea, te vuela la cabeza, ¿no? Acton Academy tiene la historia del héroe, ¿no? El Hero's Journey como uh-huh, como la narrativa detrás de la escuela. Uh-huh. Y dice, es que cada niño que llega a nuestra escuela tiene una jornada del héroe, tiene un viaje que hacer, tiene una aventura que cumplir. Entonces, y es su propio viaje, es su propia aventura. Claro. ¿No? Entonces, si el niño, por ejemplo, tiene una curiosidad fundamental por los temas, por ejemplo, medioambientales, y le gusta el tema del agua, de la tierra, de los minerales, de no sé qué, por ahí. Altamente naturalista. Por ahí, ¿no? Si el niño tiene un pensamiento matemático y le encanta, por ejemplo, todo el tema de programación, por ahí. Y todo se lo enseñan a partir de su propio Hero's Journey. O sea, Acton Academy tiene un libro que la verdad te lo recomiendo muchísimo, que se llama Courage to Change. Ok. Courage to Change. Sí.
si por ahí lo tengo, te lo voy a traer. Ay, qué linda. La verdad es que el día que yo lo leí me inspiró muchísimo, pero me dejó pensando mucho en esta propuesta. O sea, si los colegios, en vez de buscar la inclusión, que al final termina siendo asimilación de los niños neurodivergentes, pudiera buscar este modelo en donde la mayoría de los niños pudiera, a través de sus talentos natos, formarse y aprender, es que sería maravilloso. Y todos los niños florecerían. Todos, absolutamente todos. Es que, Florencia, me encanta esto que dices. Yo me especialicé en inteligencias múltiples. Me apasiona el tema de las inteligencias múltiples, me encanta. Y yo siempre he dicho que no todos los niños aprenden igual, que no todos los niños son inteligentes de la misma forma, que cada uno a su forma, que no puedes enseñar a todos igual, que es una locura creer que todos tienen que sacar la misma calificación, exacto, etcétera. O sea, esa ha sido mi postura de siempre y es lo que más me apasiona, de lo que más me apasiona hablar. Entonces, claro que esto que tú dices me resuena totalmente. Yo estudié en Harvard, el Project Zero, y ellos hablan de este tema. Cada quien tiene un talento. Sí. Y si tú no, en la educación, tú no permites que cada niño florezca según él quiera florecer, habrá muchísimos niños que crezcan y hay miles de historias de gente que le iba fatal en la escuela y son unos genios. Porque eran altamente creativos, porque eran deportistas, porque eran músicos. No eran para estar, como dices tú, aprendiendo las matemáticas como en la prehistoria. Y de verdad Tal que cual. ya no estamos, o sea, yo cada vez estoy más, a ver, también peco de futurista y así, pero escuchas tantas cosas nuevas acerca de la educación y así, y cómo la tecnología nos sobrepasa cada vez más exponencialmente, ¿no? Y cómo eso, ¿no? La inteligencia artificial, pues ya es mucho más inteligente que nosotros, de hecho, ¿no? In fact. Y cómo nuestros modelos educativos van súper, súper detrás. De verdad que estos niños neurodivergentes a lo mejor vienen a decirnos, hurry up, sí. ¿No? O sea, todo está cambiando rapidísimo. ¿Qué onda con la educación? Híjole, o sea, este no es el paso, ¿no? Que necesitamos seguir si queremos formar los futuros niños creativos, los futuros niños que resuelvan, los futuros niños que innoven, los futuros. Este no es el paso. Definitivamente. Y son los niños neurotípicos los que innovan, crean, tienen altísima curiosidad, conectan dos cosas que estaban completamente desconectadas porque precisamente tienen un amplio pensamiento lateral. Y tienen muchas cualidades, ¿no? O sea, digo bien, cuando hablamos de TDAH, siempre, pues obviamente va de los rezagos y de los retos y de las cosas tremendas que hay que pasar y no sé qué, pero también existe el otro lado de la moneda. Y es maravilloso ver cómo estos niños son particularmente creativos, particularmente empáticos, particularmente resilientes, particularmente innovadores, por las mismas características de su cerebro neurodivergente. Oye, Flor, ya llegando al final de este episodio, hay una sección que a mí me gusta mucho que es de mito o realidad. ¿De dónde lo saco? Porque el otro día me preguntaban de lo que me dicen los papás, tanto en asesorías conmigo o en cursos, yo voy anotando y digo, se los voy a preguntar a mis invitadas. Entonces, vámonos a la sección de mito o realidad. Algunos creo que ya los hemos contestado, pero bueno, el primero, Flor. Si papá o mamá tienen déficit de atención, se hereda a sus hijos. Bueno, True. Lo super dijiste ahorita, ¿no? Sí. Incluso dabas el porcentaje. Sí, 70% de los niños que tienen déficit de atención tendrán uno o ambos padres que tengan déficit de atención. Entonces sí, realidad. True. Muy bien. A ver, vámonos con la siguiente, esta está buena. Solo se puede diagnosticar hasta que tengan 6 años. Híjole, a ver. Es un gran tema Sí, a ver. Sí y no te puedo decir true or false. A ver, ¿por qué? Hay científicos que sí se casan con la postura de que mínimo tiene que tener 6 años y hay algunos que te dicen, claro que no, esto se puede ver desde que el niño sale de la panza de su mamá. A ver, yo soy de las que está casada, digo ya ahora después de muchos años, con la postura de que nuestros niños antes de los 6 años van madurando, ¿no? En diferente ritmo, que no tendríamos las mamás por qué estresarnos tanto en que vayan cumpliendo exactamente los hitos de maduración como lo hacen sus pares. O sea,
sí es verdad que esta es la edad más neuroplástica, en donde más se desarrollan, en donde más rápido crecen, y que de repente en un verano un niño que, ya sabes, iba relativamente rezagado, les saca y les dobla a sus compañeros. Pasa Entonces, muchísimo. y veo muchísimas mamás preocupadísimas con toddlers chiquititos. Es que mi hijo tiene déficit de atención. Es que mi hijo no se queda. Y les digo, a mí me pasó por tratar de buscar un diagnóstico tan temprano que nos equivocamos 7 veces. TEA, Asperger, trastorno trastorno generalizado de ansiedad, bipolaridad, o sea, y con cada diagnóstico viene un medicamento, viene un tratamiento, viene un especialista, vienen gastos, viene estrés familiar. Entonces, yo te diría, a menos que tu pequeña o tu pequeño sean altamente disruptivos y de verdad estés en una situación donde se vuelva inmanejable aquello, sí acude, por supuesto, a un psiquiatra que te pueda ayudar y tal. Pero todo antes se puede tratar, yo te diría, con una terapia cognitivo-conductual adecuada. A ver, mi única reserva es la psiquiatría. O sea, me encantó. Poder decir, haz de cuenta, voy a tratar todos los síntomas en casa, voy a ir a una terapia sistémica, voy a tratar todos los síntomas de oposicionismo, de esto, del otro, no sé qué, con terapia cognitivo-conductual. Voy incluso a ver una terapia de maduración de reflejos primitivos, que puede ser, o sea, todo lo que sea terapéutico, creo que puede ayudar en la maduración de su cerebrito, en la maduración de sus habilidades, etcétera, etcétera. Pero yo sí me reservaría la parte farmacológica y psiquiátrica porque es bien duro. O sea, pero esa es mi opinión. Y realmente en el argot, o sea, entre todos los científicos, no hay un acuerdo. Me encanta. Muy bien, vámonos con la siguiente. Sí se puede concentrar si se puede concentrar en videojuegos, no tiene déficit de atención. Estudios que se quedan horas viendo la tele o en el videojuego. A ver, lo respondimos rápidamente cuando te dije que tienen un sistema nervioso basado en intereses. Exactamente. ¿No? O sea, mi hijo podía pasar 3 horas y media no solamente en un videojuego, sino en un Lego o en en una carrera de motos. O sea, ellos cuando sienten un interés intenso por algo, entran en un estado que le llaman hiperfoco, ¿no? Que es un estado de absoluto flow, ¿no? Por eso te dicen que cuando estos niños, y vuelvo nuevamente a la parte académica, cuando estos niños encuentran su gran pasión, pueden pasar horas y horas y horas y horas, de manera que se les olvida el entorno, se les olvida todo lo que tiene que hacer, se les olvida si tenían hambre, si tenían sueño. A ver, tiene 2 lados de la moneda el hiperfoco. Tiene sus partes positivas, que es, van a ser los que innoven, van a ser los que inventen, van a ser los que encuentren, van a ser los que perseveren, porque tienen esta capacidad de hiperfoco, pero también tienen un lado pues no tan positivo que te puedes imaginar, ¿no? No, claro, una vez me contaban de una adolescente, ya era altamente creativa, dibujaba y pintaba hermoso, pero no comía, o sea, se le olvidaba, literal, o sea, como lo acabas de decir. Entonces, claro, que te vengas a comer, que te he hablado 1000 veces, pues no, ni escuchaba. No. Literal, sus sentidos completos están ahí. Claro. ¿Cuánto han dicho de se me fue el nombre de la película que acaba de salir de Frankenstein, que está nominada, ¿cómo se llama? Guillermo del Toro. Que dicen que le iba fatal en la escuela, que él se la pasaba dibujando sus monstruos y dibujando sus monstruos y en su mundo creativo y tal, y la maestra hablando y él haciendo historias. Sí. Entonces ahí está. Y está ejemplos como Michael Phelps, por ejemplo, que tenía... Ese ejemplo me encanta darlo. Sí. ¿No? O está, pues, ¿cuántos, no? Esta gimnasta Simone Biles, o hay muchísimos que también hay un cantante, creo que es, bueno, no voy a levantar falsos, pero porque soy malísima con la farándula, pero es decir, sí, cuando encuentran su gran área de interés, ese talento nato se puede desarrollar en una fortaleza de manera brutal. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Buenísimo. Oye, la última, que también ya tocaste el tema, pero a ver qué opinas de esto. Literal, así me lo han dicho. El medicamento los pone como zombies. Sí. Yo también lo he escuchado muchísimo y yo creo que eso es una falta de ciencia, ¿no? Cuando el medicamento te pone como zombie, que sí tiene esa característica, es que no es el medicamento adecuado, no es la dosis adecuada y no es la frecuencia adecuada, ¿no? Bien. Entonces,
la recomendación, como te decía, tengo muchas recomendaciones en mis cursos de cómo tomar medicina, pero es cuando tú observas, ¿no? Con un método científico y dices, híjole, el primer día se lo di así, 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 y le pasó esto, y vi esto, y a nivel físico le pasó esto, y a nivel emocional esto, y a nivel conductual esto. Puedes tener información suficiente para llegar con tu médico y decirle, este no es mi hijo, es un zombie. Entonces el médico puede cambiar o la medicina o la frecuencia o la dosis, pero las madres o los padres tendemos a decir, zombie, bye, ¿no? Y no funciona, nada quita, sí. Nada funciona, todo mal, y no. No, también me ha tocado el caso, o sea, tú ahorita lo dijiste, de un método científico, a qué hora se lo di, cómo se comportó, o sea, ese análisis. O sea, me ha tocado el caso de mamás que ellas también tienen déficit de atención y me dicen, es que no me acuerdo si se lo di en la mañana o en la noche. No, qué horror. Flor, imagínate. Entonces, es que se me olvidó dárselo, entonces lo volví a dar. Sí. O sea, sí. Ahorita nos platicas de tus cursos, por favor, dónde viene lo del déficit de atención. Claro. Pero antes de llegar a esta parte, me gustaría pedirte, Flor, ya para cerrar, si tuvieras un último mensaje que tú le quisieras dar a las mamás, a los papás que están escuchando este episodio, que son papás de un niño con déficit de atención o con un trastorno neurodiverso, ¿qué mensaje les darías? Ay, no sé, qué difícil, qué difícil. Hay una frase con la que inicio algunas de las conferencias que de repente me piden. Y esa frase me encanta porque te hace resignificar todo. Y dice, cuando conoces a tu enemigo y te conoces a ti misma, no temas el resultado de 100 batallas, ¿no? Es una frase de Sun Tzu, del arte de la guerra. Y cuando yo escuché esta frase, la verdad es que me hizo mucho sentido, me quedé días y días y días pensando en ella, y es que es totalmente verdad, ¿no? Cuando conoces el TDAH y qué es y cómo se manifiesta específicamente en tu hijo y qué provoca en tu casa, cuando tienes como este conocimiento incluso distanciada de las situaciones, y luego te ves a ti misma y te conoces y ves lo que te provoca el déficit de atención, que puede provocar muchas cosas. Puede provocar vergüenza, puede provocar culpa, puede provocar aislamiento, puede provocar pleitos entre familias, puede provocar rivalidad entre hermanos. O sea, por eso te decía, es una condición familiar, ¿no? Si conoces la condición, te conoces a ti misma, no temas el resultado sin batallas. O sea, el déficit de atención, después de conocerlo, para mí, se ha convertido en el catalizador de una gran misión. O sea, gracias al TDAH de mi hijo y de mi esposo, puedo estar, frente a este micrófono, ayudando a mamás, echándole la mano, cambiando las historias de las familias, resignificando lo que estos chavitos viven en sus escuelas. O sea, si cada una de nosotros empezamos a ver nuestra circunstancia con déficit de atención desde la mirada de las posibilidades, en vez de verlo desde la mirada del reto, de la deficiencia o de la enfermedad, se convierte en un gran, gran enemigo. Me encantó esta frase, Flor. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, por favor, platícanos en dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes, qué cursos das, qué talleres. Cuéntanos para todos los papás que estén interesados. Gracias. Pues mira, yo estoy en todas las redes como Conciencia TDAH, ¿no? Estoy en Instagram, conciencia.tdah, en YouTube, conciencia.tdah también, en Facebook también, en Spotify tengo algunos episodios. ¡Ay, qué padre! No sabía que ya tenías grabados. Sí, en Spotify tenemos algunos episodios. ¿Ya abriste TikTok, Flor? No. Cero fan de TikTok. Yo lo acabo de abrir, por eso les pregunto. Sí, está cañón. No somos esa generación, creo, todavía. Somos tiktokeras, pues yo ya tengo TikTok. Abre tu TikTok. Lo voy a abrir, te lo juro que sí. Y te etiqueto ahí, se puede etiquetar. Ya aprendí a hacer eso también. Muy bien. Y tengo mi página web. Es www.conciencia.tdah, sin punto, discúlpenme, www.concienciatdh.com.mx. Las anotas, de todas formas, las van a estar escritas en la descripción. Sí. Y a ver, ¿qué hacemos en este proyecto? Nos centramos en psicoeducación, o sea, tenemos un curso que es
para estas mamás, para estos papás que tienen un reciente diagnóstico y que, híjole, no saben qué hacer, qué es esto, no sé qué, tal, y que tienen mucho miedo, ¿no? A ese le hemos llamado curso básico, que de básico no tiene nada, porque es el que tú tomaste y está increíble, la verdad. Me encantó. Está bien padre. Son 4 sesiones y está en línea, lo pueden pagar y tomar. Y además das material extra. Me acuerdo, de hecho, de los horarios, de los calendarios, nos dabas ejemplos. Yo tomé el curso. Sí. Es muy, lo explicas de manera muy fácil. Me encanta cómo lo explicas. Y muy profunda al mismo tiempo. Sí. Entonces, aprendes un montón. Ese es el curso básico, que te digo, de básico no tiene nada y está padrísimo. Y ya está 100% en línea. Buenísimo. Luego, fíjate que de todas las egresadas de curso básico nos dimos cuenta de que faltaban muchos temas y que había mucha gente. O sea, yo no había querido como hacerlo más complejo la psicoeducación, pero las mismas mamás me lo fueron pidiendo, los mismos papás me decían, ¿qué hago con la escuela? Uh-huh. Estoy en la escuela adecuada, lo cambio, ¿qué hago con la parte social? ¿No? Todos estos niños tienen un gran reto a nivel social de poder formar su propio mapa social, ser naturales en la sociabilización. Normalmente tienen muchos problemas para leer las claves sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hago en la parte social? Era una duda tremenda. ¿Qué hago en la disciplina? Uh-huh. ¿No? Porque, a ver, ya conozco el TDA y qué padre y no sé qué, y ya lo miro diferente y soy una mamá compasiva y lindísima, pero de todas maneras hay que disciplinar. Claro. Y cuando disciplino, el vínculo con mi hijo se rompía. Entonces, ¿cómo disciplino? Vamos a hablar de vínculo, ¿no? Y de cómo la relación entre nosotros como padres y nuestros hijos es fundamental para el éxito de su tratamiento. Vamos a hablar, hicimos un programa súper completo que además tiene un libro padrísimo que hice de muchos recursos, muchas herramientas, y además tiene sesiones de coaching grupal increíbles, donde nos juntamos 15, 18 mamás, ¿no? A platicar acerca de nuestras circunstancias familiares. Entonces, al final, acabamos coacheándonos entre estas mamás, entre estos papás, a decir, oye, ¿qué te ha funcionado? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Y se han hecho amistades espectaculares. Un grupo de apoyo muy interesante. Ese se llama Parent Lab. Ese lo empiezo en abril y dura 12 sesiones, es más amplio. Ok. Tengo conferencias para colegios, tengo coaching 1-a-1, ¿no? Sesiones de coaching. Y bueno, todos nuestros productos y proyectos están ahí en la página de internet. Pero la verdad es que gozo en vivir ayudando papás y mamás. Qué bonito, Flor, que tu experiencia propia la hayas transformado y no nada más en beneficio propio, sino en los demás, ¿no? Sí. Dicen que ahí está el verdadero gozo, hablando de el gozo de la vida, te lo juro, y de encontrar la pasión en la vida. Sí. Entonces, pues ahí tienen toda la información. Sí. Te agradezco muchísimo haber venido, habernos compartido desde el corazón y desde todo lo que conoces, habernos contado tanto, de verdad. Muchísimas gracias. Estoy segura que a muchas familias les va a ayudar. Gracias, Andy, por tu tiempo y por darnos un canal tan bonito para darle una voz a todos estos chavos. Y gracias a ustedes también que nos escuchan. Acuérdense que si conocen a alguien que tenga un hijo con déficit de atención, compártele este episodio, regálale este episodio y no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Dale clic a suscribir, nos ayuda muchísimo el que se suscriban y que compartan este episodio. Cualquier comentario también lo pueden hacer y los vamos a estar leyendo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.